Mi nombre es Palma Chillón y estamos trabajando en la línea de investigación del desplazamiento activo dentro del área de ciencias del deporte. ¿Qué es el desplazamiento activo? Es el comportamiento que realizamos cuando nos desplazamos de un lugar a otro de forma activa, es decir, usando nuestro cuerpo, como puede ser andar, bicicleta o patinete. Se ha visto que son innumerables los beneficios que tiene el desplazamiento activo en los jóvenes cuando van al colegio, sobre todo a nivel de mejorar su salud física y mejora la salud ambiental del entorno con una mejor calidad del aire. Pero ¿sabemos cuántos niños se desplazan en España al colegio y qué tendencia hay en los últimos años? Patricia Gálvez Fernández, doctoranda del programa de biomedicina, nos lo explicará. ¿Y sabemos cómo se miden los comportamientos de ir al colegio de forma activa para que tengamos datos cuantitativos y poder analizar dichas tendencias y comportamientos? El doctorando Pablo Campos Garzón, también estudiante de biomedicina, nos explicará cómo está analizando estas metodologías en su tesis doctoral. Respondiendo a la pregunta sobre los patrones de desplazamiento activo al centro educativo, se han analizado en torno a 35.000 niños y adolescentes españoles desde 2010 a 2017 con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años. Dichos jóvenes pertenecen a diferentes instituciones y organizaciones españolas. En ambas poblaciones, el porcentaje de desplazamiento activo ronda en torno al 60%. Atendiendo a los 7 años, es decir, desde 2010 a 2017, el porcentaje de desplazamiento en niños abarca entre el 58 y el 65%. En cambio, en adolescentes, dicho porcentaje ronda alrededor del 55 y 66%. También se ha estudiado la tendencia, es decir, observar cómo ese porcentaje asciende o desciende durante ese periodo. Se ha observado cómo dicho porcentaje no desciende, como sí que ocurre en otros países. El hecho de no descender podría ser fruto a la existencia de comportamientos saludables y sostenibles. Por lo tanto, dado que el 80% de los niños y adolescentes españoles no cumplen con las recomendaciones diarias de actividad física, ¿qué mejor forma que seguir apostando por los desplazamientos activos con el fin de aumentar dichas tasas? Muy buena. Respondiendo a la pregunta que nos ha lanzado Palma, es necesario conocer cómo se está evaluando y analizando el desplazamiento al centro educativo en nuestros adolescentes y niños. Para ello es necesario conocer qué es la ruta casa-colegio. Nosotros la definimos como aquel camino que el estudiante elige en base a unos criterios para llegar al centro educativo. En los últimos años, y principalmente, siempre ha sido analizado mediante cuestionarios, es decir, medidas autorreportadas, como también podría ser un diario de actividad. Además, en los últimos años, medidas objetivas tales como celerómetro, que mide nuestro nivel de actividad física, podómetro, que mide nuestros pasos, pulsómetro, que mide nuestra frecuencia cardíaca, también han sido utilizados para medir esta actividad durante el desplazamiento al centro educativo. Aparte, también existen otros dispositivos objetivos que están analizando la geolocalización. Es decir, dispositivos como GPS nos miden el desplazamiento o qué distancia, velocidad, inclinación está recorriendo nuestro joven o nuestro estudiante. Por tanto, en los próximos años vamos a intentar desarrollar un protocolo estandarizado para la medida objetiva de la ruta casa-colegio-casa con el fin de facilitar la comparación de resultados entre los diferentes estudios existentes, además de aportar datos y resultados más precisos y fiables asociados a este modo de desplazamiento al centro educativo. Hola, mi nombre es Francisco Javier Huerta Delgado, profesor del Centro de Magisterio de la Inmaculada adscrito a la Universidad de Granada. Que los niños se desplacen de manera activa al colegio, andando o en bicicleta, es muy importante para su salud, para su sociabilidad e incluso para el medio ambiente. Ahora, si es tan importante, ¿por qué no todos los niños se desplazan de manera activa? Siguiendo el modelo socioecológico de Salis en 2008, hay una serie de factores que pueden afectar, modular este comportamiento. Estos factores pueden ser de 4 tipos. El primero de ellos serían los factores personales, por ejemplo, la salud o la motivación, que a un niño le guste usar la bicicleta. Los siguientes factores serían los factores interpersonales, las familias o el grupo de iguales,
Si sus compañeros se desplazan de manera activa, él puede que sea más probable que se desplace de manera activa. Estarían también los factores comunitarios. Esos factores comunitarios serían las características de la escuela o las características de la ciudad. Si una escuela tiene un aparcamiento para bicicletas, es más probable que usen la bicicleta para ir al centro educativo. Y por último estarían los factores medioambientales, como es por ejemplo el clima, que llueva o nieve, o si hay una distancia. Para continuar con estos factores y profundizar sobre ellos, nuestros compañeros Daniel Soberanes, que es médico y doctorando de salud pública, nos hablará sobre el entorno. Y María Jesús Aranda, que es doctoranda de educación, nos hablará de la influencia de las familias en este comportamiento. Así es, Javi. Lo primero sería explicar que la influencia del entorno depende de cada persona. Pongamos un ejemplo. Una niña que usa su bici para ir al cole en una ciudad en la que usualmente no nieva. En caso de una nevada, es muy posible que decida irse andando o en algún otro vehículo. Y sin embargo, otra niña con las mismas características, pero que vive en una ciudad en la que usualmente sí nieva, podría continuar utilizando su bicicleta. Así pues, el clima puede influir sobre nuestros hábitos de desplazamiento, aunque no los determina al 100%. Otro factor a considerar sería la distancia. Si vivimos junto al cole, es muy posible que vayamos andando, no vamos a coger un coche ni una bicicleta. Sin embargo, si vivimos a una distancia grande, como 30 kilómetros por ejemplo, es muy poco probable que queramos ir andando o en bicicleta. Pero, ¿qué tanto es demasiado lejos? Se ha visto que los niños están dispuestos a andar 875 metros para ir al cole y los adolescentes 1350 para ir a sus institutos. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre entornos rurales y entornos urbanos. ¿Será que las construcciones afectan de alguna manera? ¿O que la señaleta de tráfico puede incidir en el modo de desplazamiento? Estas y otras preguntas están siendo respondidas a través de distintos enfoques y con distintas herramientas. Además de los factores ambientales o del entorno que ha comentado Dani, tenemos otros factores que afectan al desplazamiento activo de los niños. En este caso vamos a hablar de las familias, concretamente de los padres, ya que son ellos los principales responsables en la toma de decisiones para el desplazamiento activo de su hijo. Y estos toman la decisión en base a las percepciones que ellos ven, es decir, las barreras que perciben. Por ejemplo, una barrera es la seguridad en el tráfico. Entonces, si un padre percibe que su hijo puede sufrir un accidente en el trayecto de casa al centro educativo, elegirá un modo de desplazamiento pasivo, mientras que si no lo percibe, ese niño posiblemente se desplace de forma autónoma andando o en bicicleta. Bien, a lo largo de los años se han ido realizando diferentes estudios para analizar esas barreras, buscando siempre conocerlas y de esa forma crear y diseñar intervenciones adecuadas para reducir la percepción que tienen los padres para el desplazamiento activo de su hijo. Solo queda comentar que se ha realizado una revisión sistemática de la literatura y las principales barreras que perciben los padres para el desplazamiento activo de su hijo al centro educativo serían el entorno construido. En esta barrera podemos incluir desde la existencia de carriles bici, el estado de las aceras, la conectividad entre las calles o la existencia de tiendas u oficinas en el trayecto de casa al centro educativo. Otra de las barreras que perciben los padres son la seguridad en el tráfico. Aquí podemos destacar la velocidad del tráfico o la cantidad de este en el trayecto de casa al centro educativo. Otra de las barreras sería el crimen. Aquí los padres mencionan desde secuestros, bullying, violencia por parte de un extraño o la existencia de perros callejeros en este trayecto. Y por último encontramos el apoyo social. En esta barrera podemos mencionar la existencia de otros niños o adultos en el trayecto de casa al colegio.